Hola a todos, de nuevo vamos a continuar con nuestro estudio de las funciones y vamos a ver esta propiedad muy importante de ellas, que es la simetría y su representación geométrica. Entonces, para ello primero vamos a dar dos definiciones. La primera es la definición de una función par. Nosotros vamos a decir que f es una función par siempre que f de menos x sea igual a f de x. Entonces, miremos este ejemplo. F de x es igual a x al cuadrado, es una función par, ya que cuando evalúe f de menos x, aquí lo que voy a hacer es reemplazar cada vez que vea x en mi función, voy a escribir menos x, entonces esto es menos x, todo elevado al cuadrado, entonces acá tenemos menos elevado a un exponente par, entonces se vuelve positivo, entonces me queda x al cuadrado, y recordemos que x al cuadrado pues será f de x. De aquí podemos concluir que f de menos x es igual a f de x, por lo tanto f de x igual a x al cuadrado es una función par. Observemos qué pasa con esta función en su representación en el plano cartesiano. Aquí nos damos cuenta que para todo x y menos x, son los puntos que están a una distancia de x del 0. Entonces puede ser por acá el x y por acá puede ser el menos x. Entonces la altura, o sea, la función evaluada en ese punto va a ser la misma, f de x igual a f de menos x. Entonces lo que estamos observando es que la función par me va a dar este tipo de función donde en cada punto x la función va a tener la misma altura. Veámoslo en esta parte. Para todo punto x lo que está haciendo es que va a tener la misma altura, ¿cierto? Esto lo que va a implicar es que mi función sea simétrica respecto al eje y. Se va a crear en el eje y una especie de espejito, y lo que va a hacer es que mi función sea totalmente igual del lado derecho como del lado izquierdo del eje. Bien, vamos a observar la siguiente. La siguiente es la definición de función impar. Entonces una función se dice impar si tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces miremos este ejemplo. Nosotros decimos que f de x igual a x a la 3 es impar, ya que cuando evaluamos f de menos x, acá de nuevo reemplazamos por menos x cada vez que vea x en mi función, entonces me queda menos x elevado a la 3. De nuevo aquí tenemos un menos elevado a un exponente negativo, eso va a hacer que esto sea negativo, entonces sería menos por x a la 3. De nuevo, x a la 3 es f de x, entonces esto me queda menos f de x. Entonces aquí nos damos cuenta que pues f de menos x es igual a menos f de x. Esto hace que esta función x a la 3 sea impar. Ahora miremos su gráfica. Cuando miramos su gráfica, nos damos cuenta que efectivamente en cada punto que se refleja, que está a una misma distancia x del 0, tenemos que por un lado nos da positiva y por el otro lado nos da negativa. Esto hace que mi función sufra una especie de simetría respecto a una diagonal. Esto lo podemos ver más claramente en el ejemplo que tengo acá en GeoGebra. Entonces, para cualquier punto que yo tome de x del dominio, entonces lo que va a pasar es que por un lado va a ser positivo y por el otro lado va a ser negativo, generando una especie de diagonal sobre la cual la función va a ser simétrica. Listo. Entonces miremos algunos ejemplos. Es una función par, impar o ninguna de las dos. Entonces aquí lo que estamos implicando también es que una función puede ser par, impar, pero no necesariamente tiene que estar una función definida como alguna de las dos. También puede ser que la función no sea ni par ni impar. Entonces miremos qué pasa con f de menos x. ¿Listo? Si f de menos x le podemos dar forma de x, decimos que es impar. Perdón, si f de menos x le podemos dar forma de f de x, podemos decir que es par por definición, pero si nos da menos f de x, diremos que es impar, también por la definición de ser función impar. Entonces acá, de nuevo, escoger mi función, cada vez que vea x, la reemplazo por menos x, entonces tenemos menos x elevado a la 5, menos x, esto hace que sea menos 1 elevado a la 5 por x a la 5 más menos x.
De nuevo acá menos 1 elevado a la 5 pues es negativo, entonces me queda menos x a la 5 y más por menos, menos me da menos x. Aquí yo puedo factorizar el menos, entonces tenemos menos factor de x a la 5 más x. Y recordemos que x a la 5 más x es pues mi función f, ¿no? Entonces esto será menos f. Por lo tanto, f es una función impar. Miremos el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa con g? Si g es igual a 1 menos x a la 4, de nuevo vamos a hacer el estudio qué pasa con g, entre paréntesis, menos x. G de menos x es reemplazar mi función por menos x cada vez que vea x. Entonces me queda de esta forma, pilas con los signos. Entonces acá me queda menos x elevado a la 4, menos x elevado a la 4 es x elevado a la 4. Entonces me quedaría como 1 menos x elevado a la 4. De aquí, pues yo digo que 1 menos x a la 4 es g por la definición, y entonces tenemos que g de menos x es lo mismo que g de x. Esto hace que esta función sea una función par. Miremos el último ejemplo. Si definimos a h como 2x menos x al cuadrado, cuando yo trate de hacer mi estudio de qué pasa con h de menos x, y entonces yo no le voy a poder dar ni forma de h de x ni forma de menos h de x. Por lo tanto, hace que esta función sea una función que no sea ni par ni impar. Entonces, si nos venimos aquí a mi GeoGebra, yo tengo ya mis funciones. Aquí tengo mi función f. Esta función, como habíamos visto, era una función impar, y pues aquí en la gráfica nos damos cuenta que ella es perfectamente simétrica con respecto a una diagonal. Ahora miremos mi función g. Mi función g nos había dado que era una función par, y pues efectivamente aquí en mi gráfica lo que estamos notando es que esta función tiene un eje de simetría respecto al eje vertical, al eje y. Y la última era mi función h de x, que no nos había dado una función ni par ni impar, y pues efectivamente aquí en el plano cartesiano nos damos cuenta que esta función no tiene ni simetría respecto al eje y ni simetría respecto a esa diagonal de la que hablábamos.